Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Es un mito común que el personaje de Cíclope de los Hombres X puede lanzar rayos de calor con sus ojos. En realidad, estos rayos son de energía concusiva que se sienten como si fuera un golpe. E incluso los realizadores del cómic se han equivocado con esto algunas veces. El 90% de los humanos viven al norte de la línea del Ecuador, es decir, en el hemisferio norte del planeta, principalmente porque hay más tierra firme al norte. Las ciudades más pobladas en el hemisferio sur son Sao Paulo, Brasil, Kinshasa en República del Congo, Buenos Aires, Argentina, Yakarta en Indonesia y Lima, Perú. Según un mito, el emperador romano Calígula, célebre por ser demasiado excéntrico, una vez le declaró la guerra a Neptuno, el dios del mar, y le ordenó a 10.000 soldados que fueran a una costa y que atacaran en el agua con espadas y que después recogieran conchas marinas a modo de victoria. Pero se cree que esto fue una leyenda inventada por sus detractores. La NASA voló un avión F-106B a través de 1.496 tormentas eléctricas solamente para ver cómo podían mejorar el estándar de protección de las aeronaves contra los rayos. Fue alcanzado por un rayo 714 veces distintas. Las perlas de Bailey son una cadena de puntos brillantes de luz que aparecen alrededor de la Luna en los momentos anteriores y posteriores a un eclipse solar total. Son causados por la luz solar que brilla a través de las montañas lunares. Solo se pueden observar durante algunos segundos. Gracias a la tecnología de producción de alimentos, como por ejemplo equipo motorizado. Actualmente un solo granjero puede generar suficiente comida como para alimentar a 155 personas. Comparado con esto, en 1940, un granjero podía alimentar a solamente 19. Esta estadística es de Estados Unidos, pero se ha observado un aumento igual en todo el mundo. Un chimpancé llamado Santino, que habitaba en un zoológico de Suecia, mostró un comportamiento que no se había observado nunca en un chimpancé. Juntaba discos redondos de concreto y los ponía en un lugar para guardarlos hasta que había días con muchos visitantes en el zoológico y se los aventaba. El partido de playoffs de la NFL entre las Águilas de Filadelfia y los Osos de Chicago, en 1988, se jugó con tanta niebla en la cancha que los jugadores no alcanzaban a ver las líneas laterales del campo, y los árbitros tenían que anunciar en los altavoces lo que pasaba en cada jugada para informar al público. La gente no se pone de acuerdo sobre de qué color es realmente una pelota de tenis. Según encuestas, el 52% dice que son verdes, el 42% dice que son amarillas y el 6% restante dice que son de otro color diferente a esos. Puedes hacer tu propia bebida Gatorade casera si le agregas un poco de sal a una bebida en polvo como Tang o Kool-Aid con agua. No es la misma receta, pero contiene la misma cantidad de electrolitos. Hay un altar en la ciudad de Bangkok, Tailandia, que está dedicado a un indigente antiguo. Un día un hombre le rezó a este altar y se ganó la lotería, por lo que como premio llevó bailarinas a este lugar. Esta práctica se convirtió en una tradición, lo que provocó que todo el tiempo este lugar esté lleno de bailarinas. En el 2004, el gusano informático SQL Slammer casi acaba con el tráfico de Internet en todo el mundo durante por lo menos 15 minutos. Una vez que infectaba un servidor, se multiplicaba millones de veces y mandaba copias a direcciones IP. Su creador no ha sido identificado hasta el día de hoy. Los ciudadanos de Singapur son los únicos en todo el mundo que su pasaporte les permite ingresar a Corea del Norte, Corea del Sur, China y Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa. El pasaporte de Singapur permite la entrada a 192 países sin visa y es el segundo más poderoso después del de Japón, con el que se puede acceder a 193 países. Una persona que fue al cine a ver la película de Tom Cruise del 2012 Jack Reacher se quejó con las autoridades de su país, Nueva Zelanda, porque una explosión que se ve en el tráiler la quitaron del corte final. Consiguió que le devolvieran el dinero de su boleto. La esperanza de vida promedio de los jugadores de la NFL es de 55 años comparada con los 77 años en promedio de la población de Estados Unidos. Esto se debe a las lesiones que sufren durante su carrera. De acuerdo con el Índice de Paz Global, los países más pacíficos del mundo son Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda y Dinamarca, mientras que los menos pacíficos son Afganistán, Yemen, Siria y Sudán del Sur. Unos programadores de Atari fueron con el presidente de la compañía en los 70s para pedir que les dieran regalías por su trabajo y para que incluyeran sus nombres en las cajas. Cuando su oferta fue rechazada, mejor renunciaron y formaron su propia compañía de videojuegos, lo que se convertiría en Activision, una de las compañías de videojuegos más importantes hasta ahora. Una vez un hombre que tenía una condición que le hacía creer que vivía en un reality show de su vida, como en la película El Show de Truman,
Viajó hasta Nueva York solamente para verificar si de verdad ya no estaban las Torres Gemelas, que pensaba que su destrucción había sido una puesta en escena elaborada solo para él. Esto concuerda con el Dr. Joel Gold, que escribe un libro sobre este padecimiento, el síndrome de Truman. Se pueden desarrollar más bacterias en una cama ordenada con las sábanas estiradas que en una cama desordenada. Esto es porque al estar descubiertas les da más el aire y no conservan el calor ni la humedad, por lo que las bacterias no se reproducen o les cuesta más trabajo. En Irlanda del Norte, además del inglés, el irlandés es el idioma oficial. A pesar de eso, hay más personas que hablan polaco en este país que irlandés. Las compañías de autos más grandes del mundo son Volkswagen, Toyota y Mercedes-Benz. Sin embargo, si se miden por capitalización del mercado, es decir, el valor total de sus acciones, entonces Tesla es la número 1, superando por más de lo doble a Toyota, que estaría en el segundo lugar. El vocalista de la banda Red Hot Chili Peppers le salvó la vida a un bebé mientras estaba filmando el video de Carpool Karaoke del programa de James Corden. Después de detenerse a hacer un duelo de baile que no salió en el corte final, descansaron un rato y una mujer salió a pedir ayuda porque su bebé no podía respirar, por lo que le hizo masaje RCP y lo reanimó hasta que llegó la ambulancia. Un artista alemán organizó en el 2006 un día especial para que todos los humanos saltaran al mismo tiempo, lo que según él provocaría que la Tierra desviara su órbita y se salvara del cambio climático. A partir de eso, cada 20 de julio se celebra el Día Internacional de Saltar para salvar al mundo. Hay un área pequeña en el Océano Pacífico en donde se dejan los cohetes y estaciones espaciales que ya no se necesitan. Este lugar es conocido como el cementerio de las naves espaciales. El lugar es preferido para dejar caer estos objetos porque está cerca del punto más lejano de cualquier tierra firme. De acuerdo con un mini documental producido por el periódico New York Times, los dinosaurios solían tener pulgas gigantes de más de lo doble del tamaño de las actuales, aunque tenían una menor habilidad para saltar, por lo tanto tenían que acechar a sus víctimas desde árboles. Se extinguieron al mismo tiempo que los dinosaurios. El récord de más personas en un viaje de avión ocurrió en 1991, cuando 1086 etíopes evacuaron en un Boeing 747 hacia Jerusalén en la denominada Operación Salomón. Cuando aterrizaron el número ya había aumentado a 1089, ya que nacieron 2 bebés durante el viaje. La primera película que tuvo un personaje principal hecho con efectos digitales fue la de Casper, el fantasma amigable, en 1995. La parte digital fue hecha por la compañía Industrial Light and Magic. Es cierto que hervir los vegetales provoca que tengan menos nutrientes. Esto sucede porque tienen nutrientes solubles en agua, como la vitamina C, B y el ácido fólico, que se desprenden de los alimentos y se quedan en el agua. La Piedra de Londres es un monumento histórico en la ciudad de Londres, que en realidad nadie sabe su propósito original, pero está en mapas de la ciudad desde el año 1100. El árbol de Ginkgo biloba es considerado un fósil viviente. Se han encontrado fósiles de esta especie de hace más de 290 millones de años, y casi no ha cambiado desde entonces. Todas las demás especies de su clase y del género Ginkgo están extintas desde hace mucho tiempo. Debido a disputas y a una lesión en la espalda al hacer una de las escenas, Tobey Maguire estuvo a punto de no aparecer en la película Spider-Man 2. Iba a ser reemplazado por el actor Jake Gyllenhaal. A pesar de que conocemos como gravedad cero cuando los astronautas están flotando en el espacio, en realidad la gravedad está presente en todos lados en el universo. Solamente que en el espacio exterior la fuerza de gravedad es mucho menor. Por eso parece como si no hubiera. En 1961, cuando los soviéticos le regalaron a Jacqueline Kennedy una perrita llamada Pushinka, hija de un perro que había viajado al espacio, el servicio secreto la revisó durante horas buscando micrófonos implantados, pero no encontraron ninguno. Hay una tienda en Canadá llamada Child's Own Studio, en donde convierten los dibujos de los niños en juguetes reales de tela, incluyendo todos los detalles. Los actores que tienen tatuajes que van a ser visibles en cámara, tienen que tener un contrato de parte de su tatuador, permitiendo que sea mostrado. Esto surgió a partir de que Mike Tyson fue demandado por la persona que le hizo su tatuaje en la cara después de que salió en una película. En 1503, Cristóbal Colón se quedó atrapado en Jamaica junto con su tripulación mientras navegaba. Como sabía que se acercaba un eclipse lunar, le advirtió a las personas locales que si no los alimentaban iba a hacer que desapareciera la luna. Es ilegal cocinar langostas vivas en algunos lugares del mundo, como por ejemplo en la ciudad de Reggio Emilia, en Italia, en donde puedes ser multado hasta con 495 € por esta práctica. En las primeras versiones del guión de la película Star Wars,
Algunos Stormtroopers llevaban sables de luz, y había Stormtroopers mujeres también, pero esto fue rápidamente descartado. En la película El despertar de la fuerza del 2015, se retomaron estas ideas con el personaje de la capitana Phasma. En el siglo XIX, un recaudador de impuestos en Alemania de apellido Doberman también tenía un criadero de perros. Como consideraba que su trabajo era peligroso, se dispuso a crear un nuevo tipo de perro que lo protegiera. Así fue como surgieron los Doberman. No se sabe con exactitud la verdadera causa de muerte de Mozart. De acuerdo con investigadores, pueden ser 118 causas posibles que van desde influenza hasta intoxicación con mercurio. Hawái era llamado antes Islas Sandwich, esto en honor al cuarto conde de Sandwich. Este nombre se mantuvo hasta la década de 1840, cuando el nombre local Hawái empezó a prevalecer gradualmente. Nadie sabe con exactitud qué significa la palabra Hawái. Para algunos locales significa tierra natal, o puede estar relacionada con una deidad. Lavarse las manos con agua caliente no elimina más bacterias que si se lavan con agua fría, como algunas personas lo piensan. La temperatura del agua solo llega a destruir las bacterias cuando llega a punto de ebullición. Algunas ardillas cuelgan hongos que se encuentran para poder preservarlos durante el invierno, similar a cómo se hace la carne seca. Esto además ayuda a que su otra comida que almacenan dure más tiempo sin echarse a perder. Muchos cereales y otros productos como papas fritas y mantequillas contienen un ingrediente llamado BHT que permite que no pierdan color, sabor y aroma. Este mismo compuesto es llamado aditivo AO29, y las compañías petroleras lo usan como estabilizador en fluidos hidráulicos, aceites para turbinas y combustible de jets, o sea que tu cereal comparte un ingrediente con el combustible de avión. Los hongos portobello en realidad solamente son champiñones normales, solo que más grandes. El término se creó en 1980 como una campaña de marketing para que se vendieran más. Antes de eso, nadie los compraba. Hay una planta llamada Psychotria elata, que tiene unas flores conocidas como flor labios de mujer. Crece en Centro y Sudamérica y se usa como planta medicinal para curar ciertos malestares como el dolor de oído. También se le llama labios ardientes. La parte roja en realidad son hojas que lucen así durante poco tiempo antes de dar paso a los retoños de las flores. En el primer concierto de la banda Weezer, fueron teloneros del actor Keanu Reeves, específicamente de la banda Dogstar, en donde Reeves tocaba el bajo. El libro más vendido en 1981 fue una guía sobre cómo resolver un cubo Rubik que acababa de salir, y fue el producto más vendido del año. Entre la lista de los libros más vendidos, muchos fueron guías para resolver este cubo. Isaac Newton fue la primera persona que propuso que el planeta Tierra no era una esfera perfecta. Es un esferoide oblato que está aplastado en la zona de los polos y abultado en el ecuador. Desde el centro de la Tierra, el nivel del mar es 21 kilómetros más alto en el ecuador que en los polos. Entre algunas de las celebridades que tienen su propia marca de tequila están Michael Jordan, Kendall Jenner, Dwayne La Roca Johnson, George Clooney, Adam Levine, Eva Longoria y Mark Wahlberg. Debido a la denominación de origen, no se puede nombrar tequila a una bebida si no fue producida en los estados de Jalisco, Tamaulipas o algunos municipios de Guanajuato y Michoacán en México. Los caballos de Islandia son únicos, ya que se han mantenido aislados genéticamente desde los primeros que llevaron los vikingos en el siglo IX y presentan adaptaciones al ambiente. Para poder conservarlos, se estableció una ley que dice que cuando un caballo sale de Islandia ya no le permiten regresar nunca. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, Canadá ha estado poniéndole el nombre de soldados caídos a miles de lagos que no habían sido nombrados. Según estimaciones, hay más de 800,000 lagos en ese país, y son miles los que todavía no tienen nombre. En el Mundial de Tiro del 2012, una de las ganadoras de medalla de oro fue María Dmitriyenko de Kazajistán. En la ceremonia de premiación no tenían disponible el himno de ese país, por lo que lo descargaron de YouTube y lo pusieron, solo que no se dieron cuenta de que era la versión parodia de la película Borat. El ganador tuvo que escucharlo completo. La nariz de los humanos puede distinguir más de 1 billón de olores diferentes. 1 millón de millones tiene alrededor de 400 tipos de receptores de olfato que están conectados al sistema nervioso y al cerebro. Algunos animales, como los perros, pueden distinguir muchos más olores. Muchas pastas dentales contienen pequeños pedazos de plástico que solamente son decorativos. Estos pueden quedarse alojados en las encías y se cree que también pueden ser contaminantes para el ambiente. La carne de los salmones es de color rosado por su dieta específica de crustáceos. Sin embargo, este color no está presente en los salmones cultivados en granjas especiales, por lo que muchos productores suelen agregar colorante especial a su comida para conseguir este particular tono.
El hidrógeno que contiene el planeta Saturno en su núcleo es tan denso que se convierte en metal. Se cree que el hidrógeno metálico podría existir como un líquido, en lugar de un sólido en condiciones de alta temperatura. En muchas ocasiones científicos han intentado generarlo en el planeta Tierra, pero no han podido. Los colibríes tienen un metabolismo tan rápido que tienen que estar comiendo todo el tiempo. En solo unas horas pueden quedarse sin energía para volar. Los periodistas de algunos países de habla inglesa tienen que aprender un tipo de escritura resumida llamada T-Line, que puede combinar símbolos para escribir más rápido, lo que les permite tomar notas a velocidades de hasta 150 palabras por minuto. Por cada humano en el mundo existen alrededor de 200 millones de insectos, y en total la población de insectos en el planeta es de 10 trillones, lo que es un 10 más 18 ceros. La secuencia del genoma humano está compuesta de entre 5% y 8% de ADN viral, que puede ser rastreado alrededor de 35 veces diferentes que hubo invasiones virales en la historia de los humanos. Básicamente se integraron a nuestros genes. Hay un edificio de 16 pisos en Osaka, Japón, al que le pasa una autopista por en medio en los pisos 5º, 6º y 7º. Cuando estaban construyendo la autopista no lograron llegar a un acuerdo por la adquisición de ese terreno. Y los propietarios querían construir el edificio, así que llegaron a un acuerdo para construir las dos cosas. Durante poco tiempo, en la década de 1970, el casco de Iron Man incluía una nariz, algo que causó burlas entre los lectores del cómic. Esto se convirtió poco después en una historia publicada en donde Tony Stark decide rediseñarlo después de que acudió a una convención de cómics y se burlaron de él. El Sol es la esfera más perfecta que se ha observado en la naturaleza. Otros ejemplos de esferas naturales son las burbujas, las gotas de agua y los átomos. En el siglo XVII la Iglesia Católica declaró que los castores eran peces. Esto para que la prohibición de comer carne durante la temporada de Cuaresma no aplicara para estos animales y la gente pudiera comerlos cuando había escasez de peces. La decisión de usar música clásica en el icónico soundtrack de la película 2001, Odisea en el espacio, la tomó Stanley Kubrick a último minuto mientras estaba en postproducción. El músico que habían contratado se enteró de que habían sustituido toda su música hasta que fue al estreno. Los perros ven más televisión actualmente, pero esto no es porque se hayan hecho más inteligentes, es por la definición y el tamaño de las televisiones actuales. Las televisiones anteriores de tecnología CRT eran demasiado borrosas como para que pudieran distinguir lo que se mostraba. El ciclista BMX Matt Hoffman ha sufrido más de 100 contusiones y ha sido operado en 16 ocasiones por lesiones durante su carrera. Es conocido por su dureza e inusual tolerancia al dolor. En la película Django sin cadenas hay una explosión con dinamita en una escena. Esto es un error ya que la historia de la película sucede en 1858, y la dinamita sería inventada por Alfred Nobel hasta 1866. El lago Baikal en Rusia contiene el 20% de toda el agua dulce no congelada en la superficie del planeta Tierra. Es el lago más profundo con más de 1,5 kilómetros de profundidad, y es el más antiguo. Tiene 25 millones de años de haber sido formado. En Bélgica votar es obligatorio y los ciudadanos son registrados automáticamente para poder hacerlo. Más del 90% de la población acude a votar para evitar multas. Se estima que todos los crustáceos conocidos como krill, que se encuentran en todos los océanos del mundo, superan a todos los humanos en masa total o biomasa, que es de 379 millones de toneladas. Más de la mitad de estos animales son consumidos por ballenas, focas, pingüinos y otros animales cada año. El millonario Wellington Burt, que murió en 1919, dejó uno de los testamentos más extraños de todos. Prohibió cualquier herencia a sus hijos y a sus nietos, y fue hasta el año 2011 que 12 descendientes heredaron $110 millones. Hay casi la misma cantidad de personas en la zona metropolitana de Tokio que en todo el país de Canadá. El actor Bryan Cranston solo había actuado en algunos comerciales y papeles pequeños desde principios de los 80. Su primer papel importante fue hasta la serie Malcolm in the Middle, cuando tenía 44 años. En el 2013, un hombre se puso un tatuaje con la palabra Netflix y lo tuiteó a la compañía. En poco tiempo le contestaron y le regalaron un año de servicio. Una vez un convicto llamado Eric James, que había sido sentenciado a 30 años de prisión, realizó una solicitud para ampliar su sentencia a 33 años. Esto para que coincidiera con el número de jersey del basquetbolista de la NBA Larry Bird. Su solicitud fue aprobada. A finales de los años 90 había un show en la televisión de Rusia llamado The Interception, que consistía en que los concursantes tenían que robar un auto. Si lo lograban sin que la policía los descubriera, y en menos de 35 minutos les regalaban el automóvil, pero si fallaban los arrestaban.
Hay una ley en India que obliga a que los doctores escriban todo con letras mayúsculas legibles, esto para evitar equivocaciones que pongan en riesgo la salud de la gente. La distancia más lejana a la que ha viajado un humano fue de 401.056 kilómetros. Esto sucedió cuando los 3 astronautas de la misión Apolo 13 tuvieron una emergencia y le dieron la vuelta a la Luna antes de lograr regresar a la Tierra en 1970. El director de la serie House of the Dragon, Greg Yaitans, confesó que se inspiró en la película Cómo entrenar a tu dragón para hacer la cinematografía de una de las batallas que ocurren en la primera temporada. En 1989, la compañía Nike hizo un comercial en donde mostraron a personas de la tribu Samburu con tenis de la marca, y uno de ellos habla y sale en los subtítulos el famoso eslogan Just Do It, como si lo estuviera diciendo. Poco después, un antropólogo vio el comercial y contactó a la compañía, ya que en realidad lo que estaban diciendo era, no quiero estos, dame zapatos más grandes. Los osos hormigueros gigantes no producen ningún tipo de ácido en su estómago. En lugar de eso, el veneno combinado de todas las hormigas que comen se junta y eso es lo que le permite digerirlas. A pesar de que la Primera Guerra Mundial terminó hace más de 100 años, en Francia todavía se recuperan más de 900 toneladas al año de municiones que no explotaron en regiones donde hubo batallas. El calamar más grande que ha sido capturado pesaba 450 kilos y medía casi 12 metros. Si hubieran hecho anillos de este calamar, un platillo popular en muchos países, hubieran sido del tamaño de una llanta de tractor. El actor Liam Neeson aseguraba que ya era muy viejo como para hacer películas de acción cuando le ofrecieron el protagónico de la película Búsqueda Implacable, describiendo su papel como un tipo que golpea a media Europa para encontrar a su hija. Pero aún así la aceptó y después se convirtió en un éxito y una trilogía. El barco pirata que sale en la película The Goonies fue construido sin que los niños protagonistas lo vieran. Esto para poder filmar la primera reacción que tuvieran al verlo. Solo que cuando por fin lo pudieron ver, se sorprendieron tanto que empezaron a decir groserías, por lo que no se pudo usar esta toma y tuvieron que hacer una reacción actuada. Según pruebas que se han hecho en la muralla china, en algunas secciones se utilizó arroz glutinoso en la mezcla de mortero para mantener la estructura, lo que le daba más estabilidad. Hay una teoría que asegura que la inteligencia humana pudo haber surgido gracias a una mutación al azar en la que los huesos de la mandíbula de nuestros ancestros se hicieron más cortos, lo que permitió que el cerebro creciera más en circunferencia. Hace más de 3.000 años, antes de que se inventara algún método para poder ver los microorganismos, el estadista romano Marcus Varro describió a las bacterias mencionando que son criaturas diminutas que entran al cuerpo por la boca o la nariz y producen enfermedades. Tuvieron que pasar más de 1.500 años para que su teoría por fin fuera confirmada. Según 2 estudios independientes que se hicieron, promover a personas al azar en una empresa a puestos de gerencia resulta ser más efectivo que los métodos tradicionales como experiencia o mérito. Una comida tradicional de Nigeria, el fufu, no debe masticarse ya que se considera como algo ofensivo, se debe tragar. Está hecha de ñame, un tubérculo que es popular en muchas regiones del mundo. Sir Robert Watson Watt, el creador de la tecnología radar que ayudó en batallas importantes en la Segunda Guerra Mundial, años después fue detenido cuando iba a exceso de velocidad en su auto. Usaron un radar de control de velocidad para demostrarlo, o sea que fue presa de su propio invento. Hay lo doble de personas de ascendencia escocesa viviendo en Estados Unidos y en Canadá que en el propio país de Escocia actualmente. El país de India reconoce a los delfines como personas no humanas y es uno de los 4 países en donde está prohibida la importación y exportación de cetáceos como las ballenas o narvales para usarlos como entretenimiento. Según un estudio de 1994, las mujeres que toman píldoras de control natal parpadean en promedio 32% más veces que las que no toman. La causa de esto es desconocida. Durante su tiempo como actor antes de ser presidente, Ronald Reagan era un informante que enviaba datos al FBI sobre otros actores si sospechaba que estaban involucrados en actividades subversivas. El hijo del escritor J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien, ha declarado varias veces que odia las películas de El Señor de los Anillos, adaptaciones de los libros de su padre. Para construir muchos edificios en los parques de diversiones se usa una técnica llamada perspectiva forzada. Entre más arriba se va haciendo más pequeña, lo que hace que cuando la gente las observe desde abajo, parezcan más altas de lo que son. El jet de combate ruso Sukhoi Su-34 es tan grande que los pilotos pueden acostarse a descansar en el interior, y también está equipado con una estación de cocina y un baño. Los griegos y los romanos antiguos tenían la creencia de que la planta albahaca solamente podía crecer si gritabas y decías groserías mientras sembrabas las semillas.
En el siglo XVII, el astrónomo francés Adrien Aussout estaba decidido a construir un telescopio de 300 metros, ya que pensaba que la magnificación le iba a permitir observar animales en la Luna, pero al final no pudo hacerlo. Los músicos David Bowie, George Harrison, el comediante John Cleese, el actor Alan Rickman y el físico Stephen Hawking están entre las personas que han rechazado un título por parte de la realeza británica. En 1959 fue inventado por la compañía Volvo el cinturón de seguridad de 3 puntos, pero en lugar de guardar la exclusividad para poder ganar más dinero, decidieron liberar la patente para cualquier fabricante que deseara usarlo. Este mismo diseño es tan eficaz que se sigue usando hasta el día de hoy. Hubo un periodo de tiempo en la ciudad de París en el que se puso de moda usar pararrayos en la ropa y en accesorios como paraguas. Este instrumento tenía poco tiempo de haber sido inventado por Benjamin Franklin. El compuesto capsaicina, que hace que los chiles tengan la sensación de picor, en realidad no daña las papilas gustativas o el estómago, y se ha descubierto que incluso puede tener beneficios para el sistema digestivo. Incluso puede ayudar a prevenir y curar úlceras estomacales. A manera de tributo, la Agencia Espacial Europea transmitió por medio de ondas de radio concentradas grabaciones de la voz de Stephen Hawking apuntadas hacia el agujero negro más cercano a nuestro planeta. Existen varias gemas que son más valiosas y difíciles de conseguir que los diamantes, como la tanzanita, que solo se puede encontrar en una región en las faldas del monte Kilimanjaro, o la painita, que está considerada como la gema más rara del mundo, de la que hasta ahora solo se han encontrado menos de 1000 ejemplares. En el 2019, al libro oficial de reglas de los campeonatos del juego de cartas Yu-Gi-Oh! Se le agregó una nueva sección en donde establecieron que cualquier jugador que se presente con la ropa sucia o que huela mal puede ser descalificado del torneo. Me pregunto cuántas veces pasó algo así como para que tuvieran que poner una regla oficial. El codirector de la película de Disney Aladdin, John Musker, reveló que la canción Un Mundo Nuevo se inspiró en la escena de la película Superman, en donde Superman lleva a Lois Lane a una cita volando de forma similar a la escena de la canción de Aladdin. La ciudad italiana de Nápoles tiene una base de datos de ADN de los perros que habitan ahí. Esto para que si encuentran tirados los desechos de uno de ellos, puedan rastrear a su humano para aplicarle una multa que puede llegar hasta el equivalente a $650. El título cantado de Sega que aparece al principio del primer juego de Sonic ocupaba casi el 15% de la memoria total del cartucho de Sega Genesis en el que venía. El canto de Sega es un sello distintivo de la marca hasta hoy en día. Desde 1850, se estima que más de 5,000 personas se han caído de las cataratas del Niágara, y de estos, solo 17 han sobrevivido según registros, incluyendo una mujer que se aventó en un barril y no le pasó nada. El astrónomo Fritz Zwicky propuso en una publicación de 1961 que deberíamos explotar bombas nucleares en el Sol para poder hacer viajes interestelares y para movernos por la galaxia. Las explosiones modificarían la ruta del Sol en el espacio, y la fuerza gravitacional nos arrastraría con él. El 70% de la carne roja que se consume en todo el mundo es de cabra, a pesar de que normalmente conocemos como carne roja a la carne de res, y es de las industrias más grandes en la comida. Existe ropa en aerosol que puede ser puesta directamente en el cuerpo y se puede usar más de una vez. Fue desarrollada por el diseñador de moda español Manuel Torres. Solo se ha usado en eventos especiales debido a su escasa practicidad. La caminata más extensa que se ha realizado fue la que hizo George Meegan, que caminó desde el sur de Sudamérica hasta el norte de Norteamérica. Fueron 41 millones de pasos. Tuvo que usar 13 pares de zapatos y en el proceso rompió 8 récords mundiales. El ciabatta no es un pan tradicional italiano. En realidad fue creado en los 80 como una respuesta ante la popularidad que estaban teniendo los baguettes. El actor Ben Affleck tiene prohibido de por vida acceder y jugar en el casino Hard Rock en Las Vegas, debido a que un día lo descubrieron contando las cartas, un truco conocido para hacer trampa en el blackjack. En el 2009, Burger King de Japón vendió una hamburguesa Whopper promocional de Windows 7 que tenía 7 carnes. Costaba 777 yen para los primeros clientes del día que la compraban y solo estuvo disponible durante 7 días. El relato de la histeria entre la gente que causó Orson Welles cuando leyó La Guerra de los Mundos en el radio, en 1938, en realidad es un mito creado por los periódicos, para que los lectores vieran de forma negativa la influencia del radio, que cada vez ganaba más popularidad. El ganador del Tour de Francia ha salido positivo por doping 40 veces en los últimos 53 años. Cuando los descubren son descalificados. El último fue Alberto Contador en el 2007, 2009 y 2010. Las auroras boreales tienen un fenómeno similar que sucede en el hemisferio sur, al que le llaman aurora australis,
Y ocurre por la misma razón. Cuando las partículas del Sol chocan con gases de la atmósfera produciendo efectos de luz de colores inusuales. En el siglo XVII mucha gente en Europa por alguna razón pensaba que el polvo de momia egipcia tenía poderes mágicos curativos. Muchas momias de valor cultural histórico fueron destruidas por culpa de esto. Incluso había personas en Egipto que las vendían en la calle a los visitantes. Robin Williams hizo la voz del genio en Aladdin a cambio de $75,000, pero con la condición de que su nombre y su imagen no fueran usadas en la publicidad y que su personaje no ocupara más del 25% del espacio en los pósters. Pero al final Disney no respetó las condiciones porque querían asegurar un éxito en taquilla. Los únicos países en el mundo en donde está permitido hacer publicidad para los medicamentos de venta exclusiva con receta son Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Existen tiendas en Japón en donde puedes crear una réplica de ti hecha de gomitas, similar a los osos de goma, especial para regalar a tu pareja el 14 de febrero. Para fabricarla, tienen que escanearte y crear un molde. Las ventas de Coca-Cola en Suecia se reducen al 50% durante la época de fiestas de fin de año. Esto es por la tradición de consumir una bebida llamada Julmust en ese país, que es una bebida carbonatada con extracto de lúpulo y azúcar. La primera huelga de trabajadores de la que se tiene registro sucedió en el antiguo Egipto hace alrededor de 4,000 años, por parte de trabajadores de construcción de tumbas y pirámides debido a que se había acabado la comida con la que les pagaban. Como fue la primera vez que pasó esto, los jefes accedieron a las demandas ya que no sabían cómo reaccionar. La sección Tomorrowland del parque temático Disney World, construida en 1955, se diseñó para verse como el año 1986, lo que sería el futuro distante. Pero en 1975 tuvieron que cambiar la atracción Viaje a la Luna por Misión a Marte, ya que el alunizaje ya había pasado y ya no contaba como algo del futuro. La canción de Miley Cyrus We Can't Stop fue ideada en un principio por los compositores para que fuera interpretada por la cantante Rihanna, mientras que la canción de Rihanna Umbrella fue escrita para que fuera interpretada por Britney Spears. La especie de árbol Ginkgo biloba tiene más de 270 millones de años. Es de los árboles más antiguos, casi nunca es susceptible a tener plagas y es el único ser vivo que sobrevivió a la bomba nuclear de Hiroshima. El deporte olímpico, considerado el más aburrido de todos, fue la prueba de zambullirse por distancia en los Juegos Olímpicos de 1904, en donde los competidores tenían que aventarse a la alberca con toda su fuerza, pero al caer ya no podían moverse. Tenían que quedarse inmóviles y quien llegara más lejos con el impulso inicial ganaba. Por lo general ganaban los que pesaban más. Para 1920 esta prueba ya había perdido popularidad y quedó olvidada. Según un estudio de la Universidad de Queensland, la música extrema como el heavy metal puede influenciar a las personas que experimentan ira, ya que escucharla puede promover las emociones positivas y regular la tristeza. Durante la Primera Guerra del Golfo, la BBC prohibió pasar canciones que tuvieran la palabra bang en el título, ya que recordaba a la onomatopeya de un disparo. El director Stanley Kubrick se inspiró en un trabajo de la fotógrafa Diane Arbus para el casting de las gemelas en la película El Resplandor. En el libro original de Stephen King no existen estos personajes. Las ranas Rheobatrachus de Australia es un género de anfibios que se comían sus huevos para que se desarrollaran en su estómago y después dar a luz por la boca. Se extinguieron en los 80s, pero científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur están trabajando en traerlas de vuelta utilizando la clonación. Para la primera película de Superman, los productores querían que el actor Christopher Reeve utilizara un traje especial con músculos falsos debajo de su traje, pero él se negó. En lugar de esto, comenzó un régimen para aumentar su masa muscular que lo hizo subir 14 kilos. Se hizo tan fuerte que tuvieron que filmar nuevamente muchas escenas que ya habían hecho. Durante la batalla de Moscú en la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo el desfile militar anual conmemorativo de la Revolución en la Unión Soviética. Todo esto a pesar de que las tropas alemanas estaban a menos de 50 kilómetros de la ciudad. Los militares que participaron desfilaron y se fueron inmediatamente a la batalla. Sauli Niinisto, el actual presidente de Finlandia, estaba en Tailandia durante el tsunami del 2004. Logró sobrevivir solamente porque se subió a un poste junto con su hijo. El método que se usaba en un principio para poder fabricar perdigones o balines de metal consistía en arrojar plomo fundido desde lo alto de una torre a través de una red de metal hasta caer en un pozo con agua, lo que hacía que se formaran y se enfriaran esferas casi perfectas gracias a la tensión superficial. En el país de Vietnam hay un puente llamado Da Nang, que tiene forma de dragón. Fue construido en el 2013. Está hecho de acero y el dragón puede sacar fuego por la boca.
como parte de un espectáculo que se hace en ocasiones especiales. La prueba de personalidad Myers-Briggs, que se ha hecho famosa en Internet en los últimos tiempos y utiliza 4 letras para definir el tipo de personalidad de cada individuo, en realidad no tiene ninguna base científica según comentarios de muchos expertos. Los estudiantes del famoso pintor holandés del siglo XVII Rembrandt solían hacerle una broma en donde pintaban monedas en el suelo para observar cómo se agachaba para recogerlas, ya que gracias a la buena técnica que les enseñó, se veían muy realistas. La actriz Zooey Deschanel estuvo a punto de rechazar la oferta de protagonizar la serie New Girl, ya que le ofrecieron ser un personaje invitado en la 7ª temporada de The Office. El puente natural más largo del mundo está en China y se llama Xianren o Puente del Hada. Solo era conocido por las personas locales debido al terreno remoto en donde se encuentra. Fue descubierto por el resto del mundo hasta el año 2010, gracias a alguien que estaba explorando las imágenes de satélite de Google Earth. El primer atleta que fue descalificado por doping de unos Juegos Olímpicos fue el sueco Hans Gunnar Liljenvall en el pentatlón moderno, ya que se tomó 2 cervezas antes de la competencia de tiro para relajarse, lo que le dio ventaja sobre los demás atletas. A pesar de que entre el 10% y 15% de la población mundial son zurdos, en Springfield, la ciudad de los Simpson, hay un porcentaje mucho mayor y muchos personajes han sido observados usando más la mano izquierda, incluyendo Bart y Marge Simpson. El creador de la serie, Matt Groening, es zurdo. El actor George Lazenby mintió para poder obtener el papel de James Bond en la película Al servicio de su majestad de 1969. Le dijo a los productores que había trabajado en muchas películas que en realidad él las había inventado. En Gran Bretaña se ha observado que la demanda de energía eléctrica sube dramáticamente durante el medio tiempo de los juegos de fútbol de la Premier League. Esto debido a que la gente suele prender sus teteras eléctricas para preparar té durante los 15 minutos de descanso. Las medusas habitan en todos los océanos del mundo y han sobrevivido a 5 extinciones masivas durante 700 millones de años. Todo esto a pesar de no contar con un sistema digestivo especializado o un sistema nervioso central o respiratorio. No se sabe por qué surgió el mito de que los ajos asustan a los vampiros. Se cree que es porque el ajo es un antibiótico y el vampirismo era visto como una enfermedad. O también porque se cree que asusta a los mosquitos que extraen la sangre de la gente cuando pican, igual que los vampiros. Al inicio de la canción Roxanne de la banda The Police, se escucha un acorde extraño tocado en un piano y una risa. En realidad, este sonido salió cuando el vocalista de la banda, Sting, se sentó en un piano que estaba junto y quedó grabado. Al escucharlo, decidió dejarlo en la mezcla final porque le pareció gracioso. Si un águila calva pierde una pluma en una de sus alas, también va a perder la misma pluma en la otra ala. Esto para conservar el balance y que no afecte su habilidad para volar. Una vez un hombre pasó 121 días en un cuarto encerrado, rodeado de 40 serpientes venenosas, en un intento por romper el récord Guinness, que era de 107 días. Cuando lo logró, le dijeron que ya no contaban ese récord porque era demasiado peligroso. La serie de MTV Embarazada a los 16 provocó una reducción de 5.7% en la tasa de embarazo adolescente en Estados Unidos en los 18 meses posteriores al estreno. Las impresoras láser a color que venden en las tiendas imprimen en cada hoja que hacen una marca pequeña de puntos amarillos que ayuda a identificar cada impresora con un código. Esto para evitar que se usen para falsificar dinero. Científicos descubrieron fósiles de Tiranosaurio Rex pigmeo que habitaron durante años la región del Ártico a finales del período Cretácico. Eran de la mitad de tamaño que los T-Rex grandes. La primera escalera eléctrica se instaló en 1898 en una tienda en Londres, Inglaterra. Como la gente no se animaba a usarla porque les daba miedo, pusieron a empleados en la parte de arriba dando muestras gratis de productos para que se animaran a subir. Un granjero japonés descubrió un sello dorado mientras reparaba un sistema de irrigación en 1784. Este sello resultó ser 95% oro puro, y se trataba de un regalo por parte del emperador de China a Japón del año 54. Se convirtió en la prueba más antigua del contacto entre estos dos países. En la primera aparición que tuvo el villano clásico de Spider-Man, Sandman, en el cómic Amazing Spider-Man número 4 en 1963, fue derrotado solamente con una aspiradora. El alemán Hans Scharf fue el interrogador más eficaz de la Segunda Guerra Mundial, que en lugar de usar métodos tradicionales de fuerza, solía hacerse amigo del prisionero. Lo llevaba al cine o de día de campo hasta que obtenía la información. Gracias a sus métodos pacíficos no fue perseguido después de la guerra. El youtuber Andy George del canal How to Make Everything una vez hizo un sándwich de pollo desde cero. Cultivó el trigo para hacer el pan,
Preparó un pollo, fue al océano por agua salada para hacer la sal, entre otras cosas. Le tomó 6 meses y costó $1,500 en total. Al final dijo que no le gustó mucho el sabor. Un día George Harrison decidió escribir una canción con las primeras palabras que encontrara al abrir un libro al azar en la casa de sus padres. Así fue como encontró la frase Gently Weeps, lo que lo inspiró a escribir el hit While My Guitar Gently Weeps. La esposa de George Lucas recibió un premio Oscar en 1977 por mejor edición en la película Star Wars. En cambio, hasta la fecha, George Lucas no ha ganado un Oscar. Los elefantes son muy buenos para olfatear el agua. Su sentido del olfato es tan bueno que pueden detectar agua para tomar a una distancia de 20 kilómetros. Esta habilidad la desarrollaron porque suelen vivir en regiones en donde el agua es escasa. Los autos Mercedes-Benz nuevos tienen un mecanismo especial que reproduce un sonido de ruido blanco justo antes de un choque inminente. Esto para que los oídos se bloqueen, lo que puede prevenir daños causados por el sonido de las bolsas de aire o del propio choque. Gran Bretaña le declaró la guerra a Islandia en 3 ocasiones entre 1956 y 1976 debido a múltiples disputas en zonas de pesca. A esto se le conoce como las guerras del bacalao. El Hotel Ryugyong en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, fue el edificio vacío más alto del mundo desde 1992 hasta el 2014, cuando se construyó el edificio Golden Finance 117 en Tianjin, China, que hasta la fecha es el edificio desocupado más alto con 597 metros. Hay un reloj despertador llamado Clocky, que tiene llantas y se aleja cuando comienza a sonar, para que tengas que levantarte de tu cama para poder apagarlo. También existe una alarma extrema en la que tienes que hacer tiro al blanco para poder apagarla. La civilización Nazca de Perú, que existió hace más de 1000 años, se cayó y desapareció en un periodo breve de tiempo. Se cree que esto se debió a la tala de árboles que hicieron para dar paso a la agricultura, lo que desencadenó inundaciones severas. El escritor Scott Fitzgerald nunca supo de su éxito. 2 años después de su muerte, 155,000 copias de su libro El Gran Gatsby fueron mandadas a los soldados en la Segunda Guerra Mundial, aumentando su popularidad considerablemente. Hasta el día de hoy todavía sigue vendiendo alrededor de 500,000 copias al año. En el 2010, un hombre se saltó la seguridad en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, para darle un beso de despedida a su novia como pasa en las películas. Por su culpa, la terminal completa tuvo que ser cerrada por 7 horas. Este suceso fue conocido después como el Romeo del aeropuerto. Se le llama efecto Tetris a cuando una persona le dedica tanto tiempo y atención a una actividad que le provoca crear patrones con sus pensamientos, además de imágenes mentales y sueños. Esto le sucede mucho a personas que juegan demasiados videojuegos como Tetris. En Japón hay muy pocas mujeres chefs de sushi. Esto se debe a una creencia antigua de que las mujeres tienen las manos más calientes debido a los cambios hormonales normales, lo que hace que el sushi no esté a temperatura óptima. Pero esto ya está cambiando, y cada vez hay más. Todos los ciudadanos de Gran Bretaña tienen que pagar cada año una licencia de televisión del equivalente a $230 como un impuesto. Esto para poder mantener a la BBC, el canal de televisión pública que no tiene publicidad en su programación. El actor y cantante Jeremy Renner ha mencionado que su segundo trabajo es comprar y vender casas después de remodelarlas, asegurando que ha ganado más dinero en ese negocio que en la actuación. En una ciudad de Australia hay un submarino en exhibición en un parque, y para celebrar los 50 años de la visita de los Beatles a ese lugar, las personas cubrieron todo el submarino con cuadrados amarillos de estambre tejido. El primer trabajo de Miley Cyrus fue limpiar el escenario después de los conciertos de su padre. El cantante de country Billy Ray Cyrus le pagaba $10 cada concierto y lo que más tenía que hacer era recoger la ropa interior que aventaban las fans. Tirar hierro al océano puede promover el crecimiento de algas que, a su vez, pueden absorber el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, ayudando a combatir el cambio climático. De acuerdo con una investigación, los cuervos muestran habilidad de razonamiento analógico. Eso quiere decir que pueden resolver problemas como peces esa agua, como ave esa aire. Este tipo de razonamiento surge en los humanos hasta la edad de entre 3 y 4 años. Matemáticamente puede haber más combinaciones de juegos de ajedrez diferentes que átomos en el universo observable. A esto se le conoce como número de Shannon y se calcula con la media de movimientos en un juego, que es 40, multiplicado por los movimientos posibles de cada uno, que en promedio son 30. Durante un fotograma de la película del 2022 Everything Everywhere All at Once, aparece un video de YouTube que se llama Símbolos Illuminati escondidos en películas de Hollywood en un fotograma, haciendo referencia a la propia película.
El aclamado director de cine David Lynch apareció en el 25% de todos los episodios de la serie animada Cleveland Show como un personaje recurrente llamado Gus. Una vez dijo que lo hizo solamente porque Mike Henry, uno de los escritores y voz de Cleveland, simplemente se lo pidió. Por su posición en el planeta, Argentina y Chile son los únicos dos países en donde en teoría podrías cavar hacia abajo hasta llegar a China, pero en práctica eso está difícil. Para el año 2004, la cantidad de transistores que se habían producido superó a la cantidad de granos de arroz que se habían cosechado en toda la historia, un número que se ha multiplicado al día de hoy. Actualmente se pueden comprar alrededor de 120,000 transistores con el mismo precio que costaría un solo grano de arroz. El murciélago diadema de Filipinas, uno de los más grandes del mundo, no posee ecolocalización a diferencia de la gran mayoría de los murciélagos. En lugar de esto, depende de sus sentidos de la vista y el olfato para encontrar comida. Actualmente está en peligro de extinción. En cada continente hay por lo menos una ciudad llamada Roma. En total son 35 ciudades en todo el mundo llamadas igual que la famosa ciudad de Italia. En la ciudad de Odessa, en Ucrania, hay una red de túneles subterráneos que se usó originalmente para minar y después fue un refugio, llamadas las catacumbas de Odessa. Es uno de los laberintos subterráneos más grandes que existen con más de 2.500 kilómetros de pasillos. Para poder producir un kilo de azafrán se tienen que recolectar entre 110,000 y 160,000 flores individuales, lo que equivale a más de 40 horas de trabajo. Por esta razón es una de las especias más caras. En la película de 1957 12 hombres en pugna, el director fue cambiando la longitud focal del lente para que se incrementara gradualmente conforme pasaba la película. Esto para crear una sensación de claustrofobia en el espectador. Durante una exploración que se hizo en las ruinas de la ciudad de Pompeya, que fue arrasada por el volcán Vesubio en el siglo I, encontraron el menú de un restaurante y uno de los platos era de carne de jirafa. En el Centro de Arte Barbican, en Londres, hay una sala de exposición llamada El Cuarto de Lluvia, que tiene sensores que hacen que caiga agua en todo el cuarto simulando una tormenta, excepto justo por el lugar en donde vas pasando, por lo que la gente que entra no se moja. Según estudios de paleontólogos, el ave prehistórica Quetzalcoatlus, uno de los animales voladores más grandes que existieron, podía tener un rango de vuelo de 17,000 kilómetros sin bajar a tierra, lo que equivale casi a la mitad de la circunferencia de la Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se observó que nativos de islas remotas del Pacífico comenzaron a imitar a soldados con armas hechas de madera y fabricaron aviones con ramas de árbol. Esto con la esperanza de que volvieran a pasar aviones por el cielo que tiraran provisiones unos años antes, pensando que eran un regalo de sus antepasados. La página Nissan.com no le pertenece a la compañía de automóviles. Es de una persona que se llama Uzi Nissan, con quien la compañía ha tenido una batalla legal desde 1999. Actualmente el sitio web oficial de Nissan es nissanglobal.com y en diferentes países usa el dominio web local. El director Sam Raimi siempre mete el mismo auto Oldsmobile Delta 1973 en alguna escena en sus películas, incluyendo las de Spider-Man y la de Doctor Strange 2. Hace siglos los irlandeses respetaban tanto a sus perros, que si un guerrero se ganaba la lealtad de un perro sabueso, obtenía el prefijo Q, que significaba sabueso, que se añadía antes de su propio nombre para indicar a las demás personas que habían sido dignos de ganarse el respeto y la lealtad de uno de estos perros. Debido a las estrictas leyes de censura en las caricaturas en los 90s, Spider-Man solamente golpeó 3 veces a alguien durante los 65 episodios en 5 temporadas de la serie animada Spider-Man de 1994. El Hombre Araña solo luchaba con los malos haciendo llaves de lucha libre y les lanzaba telarañas. Si tomaras una cucharada de una estrella de neutrones y la trajeras a la Tierra, pesaría más de 1,000 millones de toneladas, o el equivalente al monte Everest, esto debido a la gran densidad de materia que tienen. En el 2015, en la ciudad de Nueva Jersey, 2 empleados de una estancia infantil fueron arrestados después de que organizaron un club de la pelea de niños de 4 a 6 años. El álbum de Pink Floyd The Wall fue prohibido en Sudáfrica en 1980, ya que estaba pasando que muchos alumnos en escuelas estaban cantando el coro de la canción Another Brick in the Wall, que es un himno de protesta contra el sistema educativo. En algún momento llegaron a pagarle dinero a los personajes del reality show Jersey Shore para que no usaran ciertas marcas de ropa, ya que por lo general eran vistos como mala imagen. También les mandaban ropa gratis de la competencia para que la usaran. Walt Disney estaba en contra de agregar la famosa escena del espagueti en la película La Dama y el Vagabundo, ya que pensaba que no era romántica y que se vería un poco tonta, pero un animador hizo toda la escena como prueba para que viera el resultado final y logró convencerlo de agregarla.
Hay una ciudad llamada Y en Arizona que originalmente querían llamarla I, o como se pronuncia en inglés, Y. Esto porque cerca de ahí se interceptaban dos carreteras y formaban una I. Pero no podían ponerle de nombre una sola letra, el mínimo eran 3. La caricatura Tom y Jerry se llama así por un cóctel navideño que se inventó en la década de 1820, que es una variante del ponche de huevo al que se le añade brandy y ron. Los croissants no son completamente franceses. En realidad fueron inspirados por los bollos austriacos Kifli. Lo que cambiaron fue la masa. En París usaron masa hojaldrada para hacerlos. En Latinoamérica los croissants son conocidos por diferentes nombres como cuernitos, cachitos, medialunas o cangrejitos. La explosión sónica que producen los aviones más rápidos en realidad no puede observarse a menos de que en ese momento el aire tenga una alta concentración de humedad, y el efecto dura una fracción de segundo. El emperador romano Antonino Pío tuvo el periodo más pacífico de cualquier líder de la antigüedad. En su tiempo como emperador, que fueron 23 años comenzando en el año 138, no hubo ningún conflicto. Era reconocido por su estilo efectivo de gobernar. Etiopía era uno de los imperios más grandes del mundo en el siglo III, siendo considerado como uno de los 4 poderes mundiales junto a Persia, Roma y China. Durante una época de hambruna en Alemania se observó que los niños enfermos se recuperaban cuando estaba escaso el trigo, y cuando volvían a tener, se volvían a enfermar. Esto ayudó a descubrir la celiaquía, que es la reacción negativa que ocurre al comer gluten, algo que le sucede a muchas personas. En el judaísmo, brindarle a alguien un trabajo que pueda otorgarle autosuficiencia es considerado como la mayor forma de caridad que se puede dar. Los lagartos no tienen una duración determinada promedio de su vida. Podrían vivir por siempre si no fuera por los efectos del ambiente que los rodea. Cuando se estaba planeando la película Babylon, la actriz Emma Stone había sido elegida para el papel principal basada en la actriz de la vida real Clara Bow, pero tuvo que salirse porque se atrasó la filmación. Poco después Margot Robbie entró en su lugar y cambiaron la historia para que fuera un rol menos apegado a la realidad. Nintendo solamente ha tenido 6 presidentes diferentes en su historia, a pesar de ser una compañía fundada en 1889, hace más de 130 años. El último cambio de presidente fue en el 2018, cuando Shuntaro Furukawa asumió el cargo. El actor Cillian Murphy hasta ahora ha consumido más de 3,000 cigarros falsos interpretando al personaje Tommy Shelby de la serie Peaky Blinders. Están hechos con ingredientes herbales que los hacen inofensivos. Las ruedas de ruleta en Estados Unidos son diferentes a las de otros países, ya que contienen el número 0 y el doble 0. Esto hace que la probabilidad de ganar baje a 1 en 38, mientras que en otros lugares es de 1 en 37 apostándole a números individuales. En Queensland, Australia, está estrictamente prohibido tener conejos de mascotas, ya que son considerados especies invasoras que podrían arruinar el ecosistema. Sin embargo, hay algunas excepciones. Solamente tienes que demostrar que eres un científico o un mago para que te den un permiso especial. La Plaza Roja en Moscú, Rusia, no se llama así en referencia al comunismo. Ni siquiera se llama así por el color. En realidad, su nombre viene de la palabra Krasnaya, que significaba hermosa en el siglo XVII. Pero la palabra ha evolucionado para también significar rojo. En el 2004, Robert Downey Jr. grabó un álbum de canciones originales y covers llamado The Futurist, pero como no fue muy bien recibido por la crítica, decidió volver a enfocarse en la actuación. Una de las motivaciones de George Lucas para crear Star Wars fue que intentó conseguir los derechos para hacer una película de Flash Gordon, pero no lo logró y tuvo que hacer su propia película original. Hasta la fecha, la ciencia no se ha puesto de acuerdo en la razón por la cual la mayoría de las personas tienen la mano derecha dominante, mientras que hay menos personas zurdas. La atmósfera de la Luna tiene tan poco gas que es casi vacío absoluto, por lo que se podría usar en un futuro como espacio potencial para realizar procesos industriales especializados. Sin embargo, cada alunizaje del programa Apolo provocó que se duplicara esta masa atmosférica, una modificación que es irreparable. Los perros poodle, llamados caniche en español, que son el perro oficial de Francia, en realidad se originaron en Alemania. Antes se usaban como perros de caza, pero la realeza francesa comenzó a tenerlos como compañía. Científicos calcularon que los humanos comenzaron a utilizar ropa hace unos 170,000 años. Esto lo argumentaron porque durante esa época surgió una especie nueva de piojos que pueden vivir en la ropa. Además de su trabajo en Marvel, Stan Lee también escribió 15 cómics para DC en el año 2000. Incluyendo ediciones especiales y reimaginaciones de personajes como Batman y Superman. El expresidente de Estados Unidos Herbert Hoover y su esposa aprendieron a hablar mandarín cuando vivieron en China. Solían hablarlo cuando estaban en la Casa Blanca,
cuando no querían que escucharan sus conversaciones privadas. En la época medieval se pensaba que las campanas de las iglesias ayudaban a espantar los rayos, pero en realidad fue lo contrario. Se reportaron más de 100 accidentes de campaneros causados por rayos solamente en el siglo XV. Existe una medusa que es más larga que una ballena azul. Se llama medusa melena de león ártica y sus tentáculos pueden llegar a medir hasta 37 metros. Habitan en el Océano Ártico y en el norte del Océano Atlántico. Japón recibe arroz importado de Estados Unidos debido a tratados internacionales, pero como es considerado de baja calidad, lo utilizan para mandarlo como ayuda a países pobres o para alimentar animales de granja. Unos investigadores le pusieron zancos en las patas a hormigas para ver si esto afectaba su capacidad para regresar a su nido. Se dieron cuenta de que todas pasaban el nido y se detenían después para buscarlo, ya que sus pasos eran más largos por los zancos. Gracias a esto se determinó que las hormigas cuentan sus pasos para localizar su nido como si tuvieran una especie de podómetro integrado. El director James Cameron quería que el cantante Billy Idol interpretara al personaje T-1000, el villano de la película Terminator 2. Se basaron en su apariencia para hacer los storyboards, pero al final no salió ya que tuvo un percance en una motocicleta días antes de empezar a filmar. El escritor George Orwell, célebre por libros como 1984, publicó una guía en 1946 en donde detallaba cómo preparar una buena taza de té. Los sándwiches McRib de McDonald's pueden llegar a contener hasta 70 ingredientes diferentes, incluyendo azodicarbonamida, un aditivo que se usa también para producir tapetes de yoga. El rango de frecuencias que capta nuestro oído va desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Si pudiera llegar a menos de 20, podrías escuchar tus músculos moverse. Las hormigas utilizan técnicas de guerra avanzadas como mandar a hormigas especiales a hacer labores de reconocimiento, y también suelen mandar a las más débiles a las primeras líneas de acción para que distraigan al enemigo y den paso a las más fuertes. En Gran Bretaña durante mucho tiempo se utilizaron camiones detectores de licencias de televisión que se encargaban de captar las señales para ver si alguien estaba viendo la BBC sin haber pagado la licencia de televisión obligatoria para todos los residentes. Sin embargo, se especula que en realidad no servían y solamente estaban ahí para promover que la gente pagara estas licencias. Los jugadores de la NFL son casi 4 veces más propensos a sufrir de Alzheimer y Parkinson durante su vida que el promedio de las personas. Esto se debe a los golpes que reciben practicando este deporte, que les pueden provocar muchas microcontusiones. En la película de 1989, El Abismo, hay una escena en donde demuestran que una rata puede respirar en un fluido especial llamado perfluorocarbono. Esta escena es real. La rata no sufrió ningún daño y estaba respirando en ese fluido oxigenado. Hasta el día de hoy se sigue investigando este compuesto que podría servir para el submarinismo en humanos o para tratamientos de salud. El lago Kivu, ubicado en Ruanda, es uno de los 3 lagos que se conocen en el mundo que pueden tener una erupción límnica, que son eventos en donde liberan dióxido de carbono de forma repentina, lo que acaba con todos los animales y personas que estén cerca. Se cree que esto sucede cada 1000 años. Actualmente viven más de 2 millones de personas cerca de este lago. Una de las primeras ciudades que existieron fue la de Çatalhöyük en el territorio de lo que hoy es Turquía, que tenía la particularidad de que estaba construida sin calles. Las casas estaban juntas y en la mayoría tenían que entrar por hoyos en el techo, y para pasar de un lado a otro se tenían que subir y bajar escaleras. Los ingenieros de la NASA estaban teniendo problemas con el aislado de temperatura al hacer el cohete Saturno V. Así que le pidieron ayuda a personas que practicaban surf, ya que tenían experiencia usando el mismo material aislante tipo panal de abeja. El estudio de filmación más grande del mundo se encuentra en Marruecos, que consiste principalmente en montañas y desierto. Ha sido usado para películas como La momia y Gladiador. Además de esto, se ha vuelto un destino favorito de turistas, ya que se conservan muchos sets de películas. Debido a la falta de presupuesto, la pintura de Pablo Picasso, el viejo guitarrista de 1903, fue pintada encima de otra pintura en la que estaba representada una mujer en un campo con un niño junto a una oveja y un toro. Francia y Países Bajos tienen una frontera en tierra, pero esta no se encuentra en Europa. Está en el Caribe, en la isla de San Martín, la isla más pequeña habitada en la región, que su territorio está dividido por la mitad entre tierras de ambos países. Una compañía de software llamada Pitstop PC una vez incluyó un premio de $1000 en el texto de términos y condiciones de servicio, que suelen tener todos los programas de computadora, solo para ver si alguien los leía. Fue hasta 5 meses después y 3000 ventas que por fin alguien reclamó el premio. El primer automóvil fue creado en Francia por Nicolas Joseph Cugnot en 1769, y el que es considerado como el primer automóvil moderno
Fue hecho en 1886 por Carl Benz en Alemania, que poco después fundaría Mercedes-Benz. Un galón de salsa McDonald's de hace 20 años de antigüedad fue vendido en $10,000 solamente porque era una edición especial que tenía el nombre del basquetbolista Michael Jordan. La primera canción de rap que llegó al número 1 de las listas de popularidad de Billboard fue Rapture de Blondie, cantada por la vocalista Debbie Harry. También fue el primer video de rap que apareció en MTV. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de básquetbol en un modelo a escala del universo, la estrella más cercana sería otra pelota de básquetbol a 8,000 kilómetros de distancia. El Coliseo romano se llama así por una estatua de bronce llamada el Coloso de Nerón, que estaba cerca de la entrada. Esta estatua era casi tan grande como la Estatua de la Libertad. Se cree que fue destruida en el siglo V o VI y su base todavía existía hasta 1936. Caminar sobre carbón prendido en realidad no requiere tanta preparación como aseguran los que lo hacen, ya que el carbón caliente no es buen conductor de calor y no le alcanza el tiempo para transferir la temperatura a los pies. Pero de todas formas es algo que no debe hacerse sin todas las medidas de seguridad. De acuerdo con Matt Groening, los Simpson estarían en su temporada número 1010 cuando descongelaron a Fry en Futurama en el año 2999. Cuando hizo esta broma, los Simpson estaban apenas en su temporada número 10. Recientemente renovaron esta serie para las temporadas 35 y 36. El queso crema Filadelfia fue creado en Nueva York y nunca ha sido producido en Filadelfia en sus más de 140 años de historia. El matemático Arnold Sommerfeld tiene el récord de haber enseñado a más nominados al Premio Nobel de Matemáticas. Sin embargo, ninguno de ellos ha ganado. La actriz Rachel McAdams mintió sobre su alergia al pelo de caballo para obtener un papel en la película Deberías amar. Fue hasta que estaban grabando con caballos que se le hinchó tanto la cara que no podía ver. En realidad, Walt Disney no dibujó a Mickey Mouse, solamente ideó el concepto y prestó su voz para el personaje. El artista y animador que lo dibujó fue Ub Iwerks. El futbolista Cristiano Ronaldo se convirtió en la primera persona en llegar a la suma de 500 millones de seguidores en Instagram en noviembre del 2022. Además, en el mismo mes se convirtió en el primer jugador de fútbol en anotar gol en 5 campeonatos mundiales diferentes. Hay una aerolínea militar pequeña que opera en el aeropuerto de Las Vegas que se especializa en realizar vuelos para los trabajadores que salen y entran al Área 51. La verdadera razón por la que en McDonald's no se sirve desayuno durante todo el día es porque la temperatura en la que tienen que estar las parrillas o planchas para cocinar la carne es diferente a la que tienen que poner para cocinar huevos, lo que provocaría problemas de producción. Si juntaras toda el agua del planeta Tierra en una sola esfera, tendría 1,384 kilómetros de diámetro, bastante pequeña considerando el tamaño completo de la Tierra. Hay gatos que nacen con más dedos de lo normal. Se les llama polidáctiles y se cree que son mejores para cazar ratones. De acuerdo con un estudio que se hizo, a las arañas les gusta la música clásica. Se dieron cuenta de que cuando les ponían techno y rap, las arañas construían sus telarañas lo más lejos posible de las bocinas, mientras que cuando les pusieron música de Bach, las hicieron cerca. Después de que el jugador de fútbol coreano An Jung-hwan anotó el gol que eliminó a Italia del Mundial del 2002, su contrato fue cancelado por el equipo italiano Perugia en donde jugaba. Se tuvo que ir a otro equipo. El puente Golden Gate en San Francisco iba a ser originalmente de color negro y amarillo para mejorar la visibilidad para los barcos en días de niebla, y el color naranja rojizo solamente era un aislante, pero al final resultó mejor para la visibilidad. Entonces, mejor lo dejaron así. Los Doritos se pueden hacer sin polvo para que no dejen residuos en las manos y con el mismo sabor. Sin embargo, la compañía Frito-Lay los hace intencionalmente de esa forma, porque afirman que quedar con las manos manchadas es parte de la experiencia completa del producto. En el 2011, un astrónomo principiante de 14 años de Canadá comprobó por primera vez que el planeta Júpiter es lo suficientemente brillante como para proyectar una sombra en la Tierra. Según diversos estudios, se ha encontrado correlación entre las temperaturas más altas del ambiente en el mundo con los peores comportamientos negativos en la gente, como por ejemplo la violencia. El actor Arnold Schwarzenegger quería conservar el disfraz de Mr. Freeze que usó en la película Batman y Robin, pero en Warner Bros. Se negaron a vendérselo. En lugar de eso accedieron a rentárselo solamente por $1 al año. En Suiza hay más millonarios que personas que estén registradas en el programa de ayuda social del gobierno. Las alas de los pingüinos funcionan de la misma forma mientras están nadando que las alas de otras aves cuando están volando, así que técnicamente los pingüinos vuelan por el agua. Cada buque portaaviones del ejército de Estados Unidos
Tiene una planta desalinizadora que puede convertir hasta 1,5 millones de litros de agua de mar en agua purificada para tomar cada día. Existe una competencia anual de decir mentiras en Inglaterra. Competidores de todo el mundo acuden y tienen 5 minutos para decir la mentira más grande y convincente que puedan. Se les prohíbe entrar a la competición a los políticos y abogados, ya que son considerados demasiado buenos para eso. Científicos descubrieron que la percepción del tiempo varía en las especies dependiendo de su ritmo metabólico y de su masa. Animales más pequeños pueden responder más rápido a estímulos visuales porque pueden percibir los movimientos como más lentos. En la residencia del primer ministro de Gran Bretaña vive un gato llamado Larry, que tiene el título de ratonero jefe de la oficina del gabinete desde el año 2011. Durante su estancia ha habido 4 primeros ministros diferentes. Solamente quedan 6 firmas de William Shakespeare, que se cree que son originales a pesar de que en todas su nombre está escrito de forma diferente, y en ninguna de ellas está como se escribe actualmente. El inventor del láser Gordon Gould tuvo que pelear con la oficina de patentes y con los fabricantes de láseres durante 38 años sobre la propiedad de su invención, hasta que por fin lo reconocieron. Colombia produce entre el 50 y 70% del mercado mundial de esmeraldas. En Francia, los libros están clasificados como un artículo de primera necesidad junto con cosas como la electricidad, el agua y el pan. En el 2008, un ladrón de bancos logró crear una distracción en la calle, poniendo anuncios de vacantes de trabajo en Internet, haciendo que trabajadores de construcción fueran vestidos igual que él, lo que le permitió escapar con el botín. El auto Lamborghini que maneja Bruce Wayne en la trilogía de Batman de Christopher Nolan es un modelo murciélago, para que califique como oro comestible. Las láminas de oro que se usan para hacer parecer más cara la comida tienen que ser 90% oro de 24 quilates, pero no son tan caras como parece porque es muy poco oro lo que se utiliza. Los libros clásicos sobre ética tienen 50% más probabilidad de ser robados de las librerías que todos los demás libros de filosofía. Esto según un estudio que se hizo en el 2010. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.